El problema no fue el beso. El problema fue donde se lo dio. Ese sábado por la mañana, me desperté como siempre. Martín ya estaba viendo dibujos en la tele y el café goteaba en la cafetera como una rutina que ni pensaba. Laura había salido temprano, me dijo que iba a correr al parque, como hacía últimamente. Hasta ahí, nada raro. Se puso sus mallas negras, una sudadera azul clara y se fue con los auriculares puestos. Todo parecía normal. Pero cuando fui al estanco de la esquina a por tabaco, me la encontré a 3 calles de casa, en la terraza de un bar, sentada de espaldas. Y no estaba sola. Te juro por lo que quieras que lo primero que pensé fue que me estaba confundiendo de persona. A esa hora, en esa terraza, sin ropa de correr, con una coleta perfectamente hecha, sentada frente a un tipo que no conocía de nada, riéndose como hacía tiempo que no la veía reír, no podía ser ella. Pero lo era. Lo supe por su risa, esa forma de mover los hombros cuando se ríe sin poder contenerse. Y porque llevaba las zapatillas nuevas que le regalé en su cumpleaños. Estuve a punto de irme. De darme la vuelta y hacer como que no vi nada. Pero justo cuando iba a girarme, ella se levantó. Y entonces lo vi. Se acercó al tipo, se despidió con una sonrisa de esas que parecen ensayadas en el espejo, y le plantó un beso. No un beso largo, pero tampoco un saludo inocente. Fue algo en el medio. El tipo se quedó sentado, mirándola irse como quien acaba de tener una noche perfecta. Y ella, caminó hacia el parque. Yo me escondí detrás de un coche, como un cobarde. Como un espectador en su propia vida. Me temblaban las manos. No sé si era por los celos, por el miedo o por la rabia. Pero no dije nada. No hice nada. Solo la vi desaparecer entre los árboles del parque, fingiendo que había estado corriendo. Volví a casa como si nada. Encendí un cigarro, le di el desayuno a Martín, y cuando Laura volvió, me abrazó por detrás mientras cocinaba los huevos. ¿Todo bien?, me preguntó, con su voz habitual. Sí, todo perfecto, respondí. Mentí sin pestañear. Y no porque fuera valiente, sino porque necesitaba tiempo. No entendía nada. ¿Quién era ese tipo? ¿Desde cuándo? ¿Qué clase de teatro llevaba haciendo en mi cara? Y lo peor de todo, ¿por qué me dolía tanto si todavía no tenía pruebas? Ese día, por primera vez, no la besé de vuelta. Y ella lo notó. Esa tarde, después de comer, me fui al trastero a buscar unas cajas con ropa de invierno. Mentira. No necesitaba nada del trastero. Solo quería estar solo. Me senté en una silla plegable, rodeado de cosas viejas que habíamos guardado juntos durante años, y me quedé mirando la pared durante no sé cuánto tiempo. En mi cabeza daba vueltas la escena de esa mañana, como un video que se repite sin parar. El beso, la sonrisa, el gesto de despedida, todo en silencio, sin contexto, sin explicación. Y sin embargo, yo sabía perfectamente lo que era. No necesitaba más para entenderlo. Lo que no sabía era cuánto tiempo llevaba ocurriendo ni por qué ahora. Tampoco tenía claro qué hacer con esa información. Una parte de mí quería salir, encarar a Laura y preguntarle quién coño era ese tipo. Pero otra parte, la que llevaba años funcionando en modo automático, me pedía calma. Me decía que esperara, que lo pensara bien, que no hiciera nada en caliente. Esa noche no dormí. Laura se durmió rápido, como siempre. Yo me quedé en la cama, de espaldas a ella, con los ojos abiertos, pensando en cada momento de las últimas semanas. Recordé que había empezado a correr de repente, después de años diciendo que odiaba correr. Que había comprado ropa nueva, que había vuelto a depilarse con más frecuencia, que se reía sola con el móvil. Todo lo que no quise ver, ahora me parecía evidente. Me sentí imbécil,
Y no por no haberme dado cuenta antes, sino por haberlo justificado todo con excusas baratas. Lo más jodido era que no sabía si me dolía más la traición o la idea de que ella ya no me necesitaba. Al día siguiente, me levanté antes que ella y preparé el desayuno como siempre. Me propuse actuar con normalidad, fingir que todo estaba bien, no porque quisiera hacerme el fuerte, sino porque necesitaba entender más antes de enfrentarla. Si me iba a hundir, quería saber a qué profundidad. Laura se levantó con la cara de siempre, bostezando, con el pelo revuelto. Me saludó con un beso corto, me pidió el café, y empezó a hablar de una serie nueva que había empezado a ver. Yo asentía, sin escucharla del todo, mirándola y preguntándome cómo podía estar tan tranquila. Me fijé en cómo cogía la taza, en cómo movía las manos mientras hablaba, en cómo evitaba mirarme más de 3 segundos seguidos. Había algo en su forma de estar que ya no era familiar. El lunes volví al trabajo con la cabeza en otro sitio. Cada vez que sonaba una notificación en mi móvil, me imaginaba que era ella hablando con él. Empecé a prestar atención a cosas en las que antes ni reparaba. La hora a la que llegaba a casa, cómo olía al llegar, si se duchaba inmediatamente o no. Todo tenía sentido ahora, y todo me hacía ruido. No quería ser ese tipo de hombre que desconfía de todo, que se obsesiona, que se convierte en un paranoico. Pero no podía evitarlo. Me estaba volviendo loco intentando mantener la calma mientras todo a mi alrededor me gritaba que algo estaba podrido. El miércoles, sin ir más lejos, me dijo que tenía una reunión fuera de la oficina y que no vendría a casa a comer. Me ofrecía acercarme a su trabajo a llevarle algo, por si no tenía tiempo. Me dijo que no, que ya tenía planeado comer con una compañera. Me lo dijo rápido, sin mirarme, mientras cogía el bolso. Apreté los dientes, le deseé un buen día, y esperé a que saliera por la puerta. En cuanto se fue, me senté en el sofá y me quedé mirando el suelo. Tenía el estómago cerrado, como si me hubieran dado un golpe. Ya no era una sospecha. Era una certeza. Solo me faltaba saber hasta dónde había llegado. No tenía a nadie con quien hablar de esto. No podía ir con mis amigos, no podía contarle nada a mi madre. No quería escuchar frases como eso pasa en todas las parejas o seguro que no es lo que piensas. Nadie entiende nada hasta que le pasa. Nadie está preparado para escuchar que tu mujer ya no te elige, que tiene a otro, que te está mintiendo en tu propia casa mientras tú le haces la cena y le lavas la ropa. Así que decidí no hablar con nadie. Pero sí decidí actuar. El viernes, sin decirle nada, salí antes del trabajo. Le dije a mi jefe que tenía que hacer una gestión importante y me fui directo a la puerta del gimnasio al que Laura iba supuestamente a correr. Me quedé esperando en el coche, como un idiota, con una gorra y las gafas de sol puestas, sintiéndome ridículo. Pasaron 20 minutos. 30. 40. No apareció. En ese momento no sentí rabia. Sentí vergüenza. Vergüenza de estar espiando a mi propia mujer, de dudar de ella, de convertirme en eso. Me sentí sucio, como si yo fuera el culpable de algo. Pero lo que pasó después me quitó cualquier rastro de duda. Cuando llegué a casa, a eso de las 7:30, Laura no estaba. Me dijo que iba a tardar porque se quedaba hablando con su entrenadora, una tal Sandra que jamás he visto. Pero mientras me servía un vaso de agua, noté que se había dejado el bolso en la encimera, abierto. No suelo hacer esto, nunca lo he hecho, pero ese día no pude más. Me acerqué, eché un vistazo rápido. No a su móvil, ni a su cartera. Vi un ticket de un restaurante. Una comida para 2 personas. Menú del día. Botella de vino incluida. Hora, 14:37. Fecha, ese mismo miércoles. Lo volví a meter en el bolso y me fui al baño. Me miré en el espejo durante unos segundos.
Me vi cansado, con los ojos rojos, la barba descuidada. No supe qué pensar. No supe si llorar, gritar, o fingir que no había visto nada. Lo único que sabía era que esa mujer que dormía a mi lado cada noche, ya no era la misma. Y que yo tampoco. Esa noche, en la cama, Laura se acurrucó a mi lado, como solía hacer. Me abrazó por la cintura y me dijo en voz baja, qué ganas tenía de que fuera viernes. Yo no contesté. Solo cerré los ojos, con los dientes apretados, y deseé no haber visto nunca ese puto beso en la terraza. El sábado amaneció gris, pero dentro de casa todo parecía tranquilo. Martín se levantó temprano para ver dibujos, y Laura estaba en la cocina preparando tostadas. Tenía una serenidad que me daba asco. La observé moverse por la encimera, con esa calma impostada que usan los culpables cuando creen que su mentira funciona. Yo había decidido que ese día iba a terminar el teatro. No aguantaba un fin de semana más fingiendo que no pasaba nada. Si se hundía la casa, que se hundiera ya. Me acerqué a ella, le serví un café, y le pregunté con voz neutra qué planes tenía para el día. Me contestó que había quedado con su madre para ir al centro a mirar unas cosas y después haría la compra. Todo medido, todo calculado, con esa naturalidad de quien ha ensayado la mentira frente al espejo. No dije nada. Solo asentí y me fui al salón. Tenía el corazón acelerado, no por nervios, sino por la rabia contenida. No era celos ni miedo a perderla, era la humillación de saber que me estaba tomando por idiota y que yo la dejaba hacerlo. Esperé a que saliera de casa. Cerró la puerta, escuché el ruido de las llaves y el golpe del ascensor bajando. En cuanto supe que se había ido, me senté en el sofá y respiré hondo. No necesitaba pruebas, pero necesitaba decirle a la cara lo que sabía. Quería ver cómo se derrumbaba su máscara. Así que esperé. Pasaron las horas lentas, y mientras tanto repasaba en mi cabeza cada detalle. El beso en la terraza, las excusas, el ticket del restaurante, las horas que no cuadraban, los silencios, los cambios en su forma de hablarme. Todo tenía sentido. Y lo peor es que dentro de mí seguía esperando que todo tuviera una explicación lógica, una que no me dejara hecho polvo. A las 2 de la tarde la escuché llegar. Traía bolsas del supermercado y una sonrisa cansada. Ha estado imposible el centro, dijo mientras dejaba las cosas en la mesa. Me levanté despacio y la miré. No hacía falta decir nada, porque el silencio entre nosotros ya lo decía todo. Ella lo notó enseguida. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando mantener la compostura. Le pedí que se sentara. Lo hizo, pero sin dejar de mirarme con esa expresión entre preocupación y fastidio. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Era la tensión acumulada de semanas de fingir. Le solté, sin rodeos, que la había visto con otro. Que la había visto besar a un hombre una mañana en la terraza de un bar, cuando me dijo que había ido a correr. Su cara se quedó inmóvil durante un segundo, y luego giró la cabeza como si no hubiera entendido lo que le decía. ¿Qué dices?, preguntó, fingiendo confusión. Repetí despacio, palabra por palabra, lo que había visto. Al principio intentó reírse. Dijo que seguro me confundí, que no sería ella, que quizá era alguien parecido. Me mantuve callado, solo la miraba. Esa calma la descolocó. Cuando vio que no me tragaba la farsa, cambió el tono. Vale, sí, me encontré con un compañero de trabajo y tomamos un café, ¿y qué? No pasó nada más. Dijo eso con una seguridad que me hizo hervir por dentro. Me acerqué un paso. Un café, le dije. ¿También te tomas cafés besando a tus compañeros? La palabra beso la hizo quedarse en silencio. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. No fue lo que piensas, murmuró. Ahí me reí.
No porque tuviera gracia, sino porque esa frase es la más absurda que se puede decir en una situación así. Me pasé la mano por la cara, intentando no perder el control. Entonces explícame qué coño vi. Porque yo vi cómo le dabas un beso. No me lo contaron, no me lo inventé, lo vi. Así que no me trates como a un idiota. Ella se levantó de golpe, nerviosa. Empezó a hablar sin mirarme, caminando por la cocina, diciendo que estaba cansada, que yo siempre sospechaba de todo, que llevaba meses sintiendo que la asfixiaba. Le dije que lo único que había hecho en los últimos meses era cuidar del niño, ir a trabajar y hacerme cargo de la casa mientras ella se dedicaba a sus escapadas misteriosas. Se giró, con la cara roja, y soltó: tú también tienes parte de culpa. Hace tiempo que no me haces sentir nada. Te pasas el día serio, callado, metido en tu rutina. Me he sentido sola, Javier. Aquello me atravesó, no porque tuviera razón, sino porque usó la culpa como escudo. Era increíble cómo podía convertir su traición en mi responsabilidad. ¿Y eso justifica que me engañes?, le pregunté. ¿Así solucionas que te sientas sola, besando a otro? Se calló. Me miró fijamente, con los ojos llenos de rabia y miedo a la vez. No lo planeé, pasó y ya está. No sabes lo mal que me he sentido después. Lo dijo bajando la voz, como si pedir perdón fuera suficiente. Me quedé quieto. No podía ni gritar. Había esperado esta conversación en mi cabeza 1000 veces, y en todas imaginaba que explotaba, que rompía algo, que la echaba de casa. Pero la realidad fue distinta. Lo que sentí fue vacío. Puro vacío. Le pregunté si había pasado algo más con ese tipo. Tardó en contestar. Miró al suelo y luego me dijo que solo había sido ese día. Que fue un error. Que no sabía por qué lo hizo. No la creí, pero no dije nada. En ese momento entró Martín en la cocina, preguntando si podía ver una película. Laura se apresuró a responderle con una voz dulce, fingiendo que todo estaba bien. Yo no podía ni mirarla. Le dije al niño que sí, que pusiera lo que quisiera. Cuando se fue, nos quedamos en silencio. Ella se sentó de nuevo, con las manos juntas sobre la mesa. No quiero que esto destruya lo que tenemos, dijo. Me reí otra vez, sin fuerza. Lo que tenemos ya está destruido, Laura. Lo destruiste tú. Yo solo estoy recogiendo los trozos. Hubo un silencio largo, tan denso que hasta el ruido del reloj parecía molestar. Ella empezó a llorar. No a gritar, ni a implorar, sino a llorar en silencio, con la cabeza baja. No la consolé. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no tenía ganas. Se levantó, fue al dormitorio y se encerró. Yo me quedé en la cocina, mirando las bolsas del supermercado, el pan, la fruta, la carne. Todo seguía igual, pero ya nada era igual. A la noche, cuando Martín se durmió, Laura salió del cuarto. Tenía los ojos hinchados y la voz apagada. Javier, por favor, hablemos. No quiero que el niño note nada. No quiero que esto se nos vaya de las manos. Le dije que no había nada que hablar esa noche, que estaba demasiado cansado. Ella insistió, pero la corté. No puedes pedir calma cuando llevas semanas mintiendo. No puedes pedirme comprensión cuando me has destrozado la confianza. Así que esta noche duermes en el sofá o me voy yo, pero no voy a dormir a tu lado. Se quedó quieta, sin responder. Al final asintió, cogió una manta y se fue al salón. Cerré la puerta del dormitorio y me senté en la cama. No lloré, no grité. Solo me quedé mirando el techo, escuchando el silencio de la casa y pensando en cómo algo tan pequeño, un beso en una terraza, podía desmontar una vida entera sin necesidad de gritos ni drama. Todo se rompía en silencio, poco a poco, sin hacer ruido, como si nada.
A las 3 de la mañana escuché la puerta del salón abrirse. Laura se asomó al dormitorio. No quiero perderte, me dijo, con la voz rota. No le respondí. Me di la vuelta y fingí dormir. Ella se quedó un rato en la puerta, esperando algo que no llegó, y luego se fue. Cuando escuché que se acostaba en el sofá, me tapé la cara con las manos y respiré despacio, intentando no pensar. Pero era imposible. Su imagen con ese hombre se repetía una y otra vez. Cada detalle, cada gesto, cada mentira disfrazada de rutina. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual, por mucho que intentara fingir lo contrario. Durante los días siguientes no hablamos más de lo ocurrido. La casa parecía un lugar extraño, como si todo se hubiera desplazado medio metro hacia un lado y nada encajara del todo. Ella intentaba comportarse con normalidad, preparaba la comida, llevaba al niño al colegio y sonreía cuando hablaba con las vecinas, pero la sonrisa era una máscara que no sostenía ni 10 segundos cuando me miraba a mí. Yo la observaba todo el tiempo, sin decir nada. No era vigilancia, era análisis. Quería entender si se arrepentía de verdad o si simplemente estaba fingiendo para mantener la apariencia. Dormíamos en habitaciones separadas. Ella en el sofá, yo en la cama, aunque varias veces la escuché moverse por el pasillo de madrugada. Una noche noté cómo se quedaba parada frente a la puerta de mi cuarto sin atreverse a entrar. No hablé. No abrí la puerta. Que cargara con su silencio como yo cargaba con el mío. El lunes siguiente, mientras me vestía para ir al trabajo, decidí que no podía seguir así. Necesitaba actuar. No por venganza todavía, sino por dignidad. No iba a dejar que me tratara como un estorbo que tenía que soportar por conveniencia. Bajé al bar de la esquina y me encontré con Paco, el dueño. Era un tipo mayor, de los que han visto de todo y no preguntan más de lo necesario. Le pedí un café y un coñac. Cuando me lo sirvió, me miró y dijo, «Tienes cara de llevar una semana sin dormir». No le mentí. Le conté que las cosas en casa estaban mal, sin entrar en detalles. Él asintió despacio, como si lo hubiera visto 1000 veces. «Mira, Javier, cuando una mujer te falta al respeto, tienes dos opciones, o lo aguantas y te conviertes en un fantasma, o lo afrontas y haces que lo pague. Pero no te quedes quieto, que eso te mata». Aquella frase me acompañó todo el día. No era una sentencia de bar, era una advertencia. Esa tarde, mientras trabajaba, tomé la decisión de no seguir siendo el que soporta. No pensaba gritarle ni humillarla, pero sí iba a ponerle las cosas claras y dejarla sin su red de seguridad. Empecé a preparar todo con calma. Revisé las cuentas bancarias, los gastos, los contratos del piso. Me di cuenta de que casi todo estaba a mi nombre. Ella siempre había sido confiada con eso, prefería que yo llevara los números. Esa fue la primera ventaja. Luego pensé en algo más práctico, como exponerla. No me bastaba con separarme, quería que entendiera la magnitud de lo que había hecho, que la vergüenza la acompañara como un recordatorio constante. El jueves por la tarde, Laura me propuso hablar. Dijo que no podía más con esta situación. Me pidió que la escuchara sin interrumpirla. Acepté, porque quería escuchar qué tipo de historia inventaría ahora. Nos sentamos en la mesa del comedor. Ella respiró hondo y empezó a decir que había estado muy confundida, que lo que pasó con ese hombre no tenía sentido, que fue algo puntual y que llevaba días queriendo volver atrás. Te juro que no ha vuelto a pasar nada, Javier, ni con él ni con nadie. Me equivoqué, lo sé, pero quiero arreglarlo. Me quedé mirándola y le pregunté cómo se arregla algo que no tiene arreglo. Me respondió que podríamos ir a terapia, que conocía a una psicóloga que ayudó a una amiga suya. Le dije que no quería terapeutas, quería respeto, y eso no se compra con sesiones ni frases bonitas. Ella empezó a llorar otra vez,
pero ya no me producía pena. Solo cansancio. Esa noche, mientras cenábamos con Martín, ella intentó mantener la conversación alegre. Hablaba de trivialidades, del colegio, del tiempo, de cualquier cosa menos de nosotros. Yo respondía lo justo para que el niño no notara nada. Cuando terminamos, llevé a Martín a la cama, lo arropé y al salir del cuarto me crucé con Laura en el pasillo. Me miró como esperando una señal, pero seguí de largo. No iba a darle consuelo. No después de todo. Esa misma noche abrí el portátil y empecé a escribirle un correo a su jefe. No incluí insultos ni detalles vulgares, solo una descripción precisa, el día, la hora, el lugar y lo que había presenciado. No lo envié todavía. Lo guardé en borradores. No quería hacerlo por impulso, quería hacerlo cuando doliera más. El viernes empecé a ejecutar el plan de verdad. Fui al banco y pedí una cita con mi asesor. Le expliqué que quería separar cuentas y dejar solo una conjunta para los gastos del niño. No me preguntó mucho, solo me advirtió de los plazos y de cómo hacerlo sin conflictos legales. También cambié la clave de mi tarjeta y anulé el acceso de Laura a la aplicación online. Salí de allí con una sensación extraña, como si recuperara el control de mi vida. Volví a casa más tranquilo, pero ella notó algo. Me preguntó si todo estaba bien y le respondí que sí, que estaba reorganizando mis finanzas. Me miró con desconfianza, pero no insistió. El sábado invité a mi hermano a comer. No le conté la verdad completa, solo le dije que estaba pensando en separarme y que necesitaba su ayuda para mudarme en caso de hacerlo. Me dijo que podía quedarme en su piso de Guadalajara una temporada si lo necesitaba. Aquello me dio una red de seguridad. Esa noche, mientras Laura dormía en el sofá, empecé a guardar algunos documentos y objetos personales en una caja que metí en el maletero del coche. Era mi forma de prepararme sin que ella lo notara. El domingo, mientras ella hacía la comida, recibí un mensaje de un número desconocido. Era corto, no te enfades con ella. Fue un error. Me quedé helado. No respondí, pero guardé el número. Era él. No sabía cómo había conseguido mi contacto, pero eso confirmaba que la historia era más larga de lo que ella admitía. Esperé hasta la noche y le enseñé el mensaje. Se quedó blanca. Intentó negarlo, pero el temblor de sus manos la delató. Te juro que no le he dado tu número, no sé cómo lo consiguió. Me reí sin disimular. Claro, porque los números aparecen por arte de magia. Le quité el móvil de las manos y le dije que si me mentía una vez más, se acababa todo al instante. No respondió. Se fue al baño y estuvo allí casi una hora. El lunes siguiente me levanté con una idea fija, terminar con todo. No iba a soportar más mentiras, ni más justificaciones. Fui al trabajo y durante el descanso imprimí las capturas del mensaje, el ticket del restaurante y una copia de la cita del banco con el cambio de cuentas. Todo lo guardé en un sobre. Cuando volví a casa, ella estaba haciendo la cena. Me senté en la mesa y le dije que necesitábamos hablar. Intentó esquivar la conversación, pero la corté. Le dije que ya no había vuelta atrás, que en cuanto terminara la semana me iba de casa y que antes de irme pensaba dejar todo claro. Si crees que vas a quedarte aquí fingiendo que nada pasó, te equivocas. Yo me voy, pero no sin que todo el mundo sepa quién eres realmente. Se quedó callada, con la mirada fija en el suelo. Le temblaba el labio. ¿Vas a contarlo?, me preguntó. Le respondí que no tenía ninguna razón para protegerla, que durante años le había dado estabilidad, confianza y cariño, y que lo único que había recibido a cambio era una traición. Le recordé que todo lo que teníamos estaba a mi nombre y que no pensaba dejarle la casa, que lo único que me importaba era Martín. Ella rompió a llorar, me suplicó que no lo hiciera, que pensara en el niño.
Le dije que precisamente lo hacía por él, porque no quería que creciera viendo a su padre convertido en un hombre sin respeto por sí mismo. Esa noche dormí por fin unas horas seguidas. Me desperté antes del amanecer, bajé a la cocina y encontré a Laura sentada, con los ojos hinchados. No había dormido. Me miró y dijo que entendía si me quería ir, pero que por favor no la destrozara delante de todos. Le respondí que el daño ya estaba hecho, y que si no quería consecuencias, no debía haber jugado con fuego. No levanté la voz, no hice escenas, simplemente lo dije como quien lee un hecho. Salí de casa y me fui al trabajo. Durante el trayecto pensé en lo que haría el fin de semana siguiente. Iba a ejecutar cada paso sin ruido, sin advertencias, sin explicaciones. Quería que la caída fuera lenta, que sintiera el mismo descontrol que yo había sentido esos días. Al llegar al trabajo abrí el correo en borradores y lo leí una vez más. No lo envié todavía. Lo guardé otra vez y cerré la sesión. Quería que todo estuviera perfectamente calculado. No iba a actuar desde el impulso, sino desde la precisión. La venganza no tenía que ser un escándalo, sino una lección. Cuando llegara el momento exacto, ella entendería lo que significa perder algo que daba por hecho. Y cuando ese momento llegara, no quedaría nada de lo que fuimos, solo el silencio entre dos personas que dejaron de respetarse sin darse cuenta. El sábado amanecí más temprano de lo habitual. No porque tuviera algo especial que hacer, sino porque no podía quedarme en la cama sabiendo lo que iba a pasar ese día. Era el momento de ejecutar todo lo que había estado preparando en silencio. Laura seguía dormida en el sofá, envuelta en la manta que cada noche recogía del armario como si el ritual de dormir sola fuera suficiente penitencia para borrar todo lo demás. Me vestí sin hacer ruido, salí de casa y conduje hasta casa de mi hermano, donde había dejado una caja con varios sobres etiquetados y un pendrive con todo lo necesario. Me recibió en pijama, medio dormido, sin hacer preguntas. Me dio las llaves del piso de Guadalajara y se ofreció a ayudarme a cargar lo que necesitara. Le dije que no hacía falta, que solo venía a por los sobres. Mientras me servía un café, me miró y me preguntó si estaba seguro de todo esto. Le respondí que sí, que no era un impulso, que llevaba semanas planificándolo todo y que no necesitaba más tiempo, solo acción. Volví a casa a las 11. Laura ya estaba levantada, vestida, peinada, actuando como si el día pudiera salvarse con un desayuno en familia. Me preguntó si quería tostadas y le dije que no, que tenía cosas que hacer. Me pidió que la escuchara un momento y empezó a hablar de nuevo sobre cómo quería intentarlo, como no había dormido nada pensando en lo que podíamos perder, que éramos una familia, que cometió un error pero que no merecía todo esto. Me quedé callado. No porque sus palabras me afectaran, sino porque ya no tenían peso. Eran sonidos, frases vacías, argumentos repetidos. Cuando terminó, le dije que a las 4 de la tarde tenía que salir y que no sabía a qué hora volvería. Intentó preguntarme a dónde iba, pero le corté diciéndole que ya no estaba en posición de interrogarme. Subí al trastero y bajé una maleta pequeña donde guardé ropa suficiente para un par de semanas. También guardé copias de documentos importantes, el portátil, el disco externo y 2 sobres cerrados que irían conmigo hasta el final. A la 1 me encerré en la habitación y marqué el número del trabajo de Laura. Pedí hablar con su jefe directo, que ya conocía de algunas reuniones en el pasado. Me atendió con voz amable, sin saber lo que se le venía encima. Le dije que necesitaba enviarle algo urgente y que le pediría que lo revisara personalmente. Colgamos y le mandé un correo con un asunto neutral, pero con el archivo adjunto que incluía la carta que había escrito días atrás, junto con una captura del mensaje que me mandó el tipo con el que Laura me engañó y una imagen del ticket del restaurante donde comieron juntos. No hubo insultos ni palabras agresivas. Solo hechos claros y concisos. La realidad explicada de forma directa.
A las 3:30 salí de casa. Laura estaba en el salón, sentada en silencio. Me preguntó si podía venir conmigo, que no quería que el niño nos viera mal. Le dije que no era momento de fingir nada y que cuando regresara ya sabría lo que había pasado. No hizo más preguntas. Cuando cerré la puerta, supe que no habría vuelta atrás. Fui directo al edificio donde trabajaba el tipo, ese con el que ella se había besado. Había conseguido su nombre completo a través de un contacto común en la empresa. Llevaba uno de los sobres conmigo, el que iba dirigido al departamento de recursos humanos de esa empresa. Entré, pregunté por recepción y pedí dejarlo allí. No necesitaba hablar con nadie. Solo quería que lo recibieran. Dentro del sobre estaba el mismo archivo, junto con una nota explicando la situación. Su nombre, su implicación con una mujer casada de otra empresa, las pruebas. Después conduje hasta el colegio de Martín. No era hora de salida todavía, pero hablé con la secretaria para confirmar que el lunes siguiente no iría, que estaba organizando unos días fuera. Firmé los papeles necesarios y salí de allí con una sensación de orden que no había sentido en semanas. Había decidido no contarle nada a Martín por el momento. No porque quisiera proteger a Laura, sino porque él no tenía culpa de nada y no necesitaba cargar con esa historia todavía. Lo único que me importaba era que no sufriera innecesariamente. A las 6 de la tarde recibí el primer correo de respuesta. Era del jefe de Laura. Me decía que agradecía la información y que lo tomarían en cuenta. A las 7, Laura me llamó. No respondí. Me mandó un mensaje diciendo que su jefe la había llamado para una reunión urgente el lunes y que no entendía nada. Luego otro mensaje pidiéndome por favor que hablara con ella. No contesté. A las 9 de la noche, cuando volví al piso, ella ya sabía lo que había pasado. Me esperaba en el pasillo con los ojos rojos y el cuerpo tenso. ¿Qué has hecho?, me preguntó. Le dije que había hecho lo que tenía que hacer, que ella eligió sus actos y que ahora le tocaba asumir sus consecuencias. Empezó a gritar, perdió los nervios, me insultó, me acusó de querer arruinarle la vida. Le respondí con la misma calma con la que uno paga un recibo: no te arruiné la vida. Solo conté la verdad. Esa noche dormí en casa, por última vez. Cerré la puerta de mi cuarto, me acosté con ropa y dejé el móvil apagado. A las 6 de la mañana del domingo me levanté, cogí la maleta y salí sin hacer ruido. No me despedí. No dejé notas. No tenía nada más que decir. Conduje hasta Guadalajara y entré al piso de mi hermano. Estaba vacío, silencioso. Me senté en el sofá y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa ni rabia. Solo una extraña sensación de control. Todo había salido como lo planeé. A ella le tocaría vivir con las consecuencias. A mí, con las cicatrices. A media mañana, encendí el móvil. Tenía más de 20 llamadas perdidas y una decena de mensajes de Laura. Decidí leer solo uno, el último. Decía que no sabía cómo íbamos a explicarle esto a Martín, que no merecía vivir esta ruptura de forma tan violenta. Le respondí con una frase sencilla: él no lo sabrá por mí, pero tú sabrás por qué todo terminó así. No volví a escribirle. Durante esa semana, empecé a establecer mi nueva rutina. Trabajo, supermercado, caminar por la ciudad, leer por las noches. No hablaba con nadie sobre lo que había hecho. No porque me arrepintiera, sino porque sabía que nadie entendería la precisión con la que ejecuté cada paso. No lo hice por despecho. Lo hice porque merecía justicia. Ella no podía seguir como si nada, conservando su trabajo, su imagen, su comodidad, mientras yo cargaba con el dolor. Ahora tenía que mirarse al espejo y saber que lo que hizo tuvo un precio. El viernes recibí un mensaje de un número desconocido. Era él. El tipo.
Me escribió, no sé qué te ha contado, pero no quise meterme en medio. Fue cosa de ella. Lo borré sin responder. Luego bloqueé el número. No me interesaba seguir escuchando excusas. Ya estaba todo dicho. Esa noche, mi hermano me invitó a cenar. Me preguntó si ya lo había superado. Le dije que no. No porque siguiera amando a Laura, sino porque aún estaba procesando el nivel de traición. No era solo el engaño físico. Era el desprecio silencioso, el hecho de que pudo hacerme eso mientras yo seguía cuidando de todo sin pedir nada a cambio. Me dijo que con el tiempo dolería menos. No le respondí. Había cosas que no dolían menos con el tiempo, solo dejaban de sangrar. Pasaron 2 semanas desde que salí de casa. No le conté nada a nadie más allá de lo justo. No publiqué nada en redes, no hice comentarios maliciosos y no respondí a las provocaciones indirectas de Laura, que en su forma habitual de no asumir, trataba de presentar todo como una reacción exagerada de mi parte, como si lo que había hecho no fuera suficiente motivo para que yo lo mandara todo al carajo. Durante esos días no vi a Martín, no porque no quisiera, sino porque necesitaba establecer una línea clara antes de volver a enfrentarme a una rutina donde ella también estuviera. Sabía que verlo significaba volver a entrar en ese entorno y todavía no estaba preparado para medir palabras, para fingir calma delante de él sin estar seguro de poder mantenerla. Un viernes por la mañana, me llamó el director del colegio de Martín. Me pidió que fuéramos a una reunión. Dijo que el niño había tenido varios cambios de humor y que parecía afectado, aunque no había contado nada específico. Asentí, agradecí la llamada y le aseguré que asistiría. Le mandé un mensaje a Laura para decirle que debíamos ir juntos. Me respondió que sí, que ya había sido informada y que le parecía bien. El lunes, a las 9 en punto, nos vimos en la entrada del colegio. Iba vestida con ropa formal, el pelo recogido, la cara pálida. Cuando me vio, bajó la mirada. Caminamos sin hablar hasta la oficina del director. La reunión fue breve. Nos explicaron que Martín se mostraba distraído, que a veces respondía con brusquedad a los profesores y que últimamente decía que no quería volver a casa. Yo escuchaba en silencio mientras ella asentía, de vez en cuando mirando de reojo para ver si decía algo. Cuando salimos del colegio, me preguntó si podía hablar conmigo. Le dije que sí, que si quería decir algo, ese era el momento. Nos sentamos en un banco frente al parque cercano. No había nadie. Ella empezó diciendo que se había equivocado, que ya lo sabía, que no iba a repetirse, pero que necesitaba que le dijera que iba a pasar, que no podía vivir con esta incertidumbre. Le respondí que no era incertidumbre, era consecuencia. Que todo lo que vivía ahora era el resultado directo de sus actos. Yo me fui porque no podía seguir respirando en una casa donde me mentían a la cara, y no voy a volver. No por ahora. Lo que venga después dependerá de cómo afrontes tú lo que hiciste. Se quedó en silencio, apretando las manos entre las piernas. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que sí. No fue un arranque de furia, fue una decisión. Ella bajó la cabeza y dijo que lo entendía. Que no iba a pelear por impedirlo, pero que necesitaba que intentáramos al menos mantener las formas por Martín. Le respondí que eso lo podía hacer, que por él iba a ser correcto, pero que no iba a fingir que entre nosotros quedaba algo más. Después de esa conversación, empezamos a establecer una dinámica para compartir el tiempo con el niño. Durante la semana lo veía ella y los fines de semana lo recogía yo. La primera vez que fui a buscarlo, ella me recibió en la puerta con una bolsa preparada y me miró como esperando una palabra, una excusa, una mínima apertura. No le di nada. Le pedí a Martín que se despidiera y me lo llevé. Durante el viaje me preguntó por qué ya no vivía en casa.
Le dije que los adultos a veces tenían que resolver problemas y que eso significaba vivir en casas separadas por un tiempo. No le mentí, pero tampoco le di una explicación que no pudiera digerir. Me preguntó si estábamos enfadados y le dije que sí, pero que él no tenía nada que ver. Eso le bastó. Esa noche, mientras lo acostaba, me preguntó si íbamos a estar juntos otra vez. Le respondí que no lo sabía, que había cosas que a veces no podían arreglarse como uno quería. Me miró sin decir nada y se quedó dormido rápido. Me quedé sentado a su lado un buen rato, pensando en lo injusto que era que los errores de los adultos los pagaran los niños, pero también sabiendo que seguir en ese matrimonio habría sido aún más dañino para él. Crecer viendo a un padre resignado y una madre culpable fingiendo normalidad era peor que cualquier separación. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Laura dejó de insistir. No más mensajes, no más llamadas nocturnas, no más intentos de explicarse. Supongo que entendió que no había marcha atrás. A veces me preguntaba si esperaba que con el tiempo se me pasara, si creía que yo iba a cansarme del silencio y volver por inercia. Pero no había margen. El daño estaba hecho, no solo por el engaño, sino por la forma en que lo manejó, por las mentiras repetidas, por la frialdad con la que sostuvo la farsa hasta que la pillé. No era un error puntual, era una elección mantenida en el tiempo, y eso no tenía perdón ni arreglo. El día que firmamos los papeles del divorcio fue rápido y frío. No hubo lágrimas ni palabras finales. Solo firmamos y cada uno se fue por su lado. En el coche, antes de arrancar, ella se acercó a la ventanilla. Me pidió que por favor no le hablara mal de ella al niño. Le respondí que eso no dependía de lo que yo dijera, sino de lo que él viera con el tiempo. Y que si quería que su hijo la respetara, tenía que empezar por respetarse ella misma. No respondió. Solo asintió, se dio la vuelta y se fue. Durante los meses siguientes, me centré en rehacer mi vida con pasos pequeños. Cambié de trabajo. Me mudé a un piso más grande en Guadalajara. Volví a salir con amigos, a recuperar tiempo perdido. No estaba buscando a nadie. No tenía energía para otra relación. Pero sí empecé a recuperar la versión de mí que había perdido en ese matrimonio. No por culpa de Laura, sino porque me había descuidado pensando que con amor bastaba, que ser constante y presente era suficiente para que todo funcionara. Ahora sabía que no. Que la confianza se rompe en silencio y que, cuando eso ocurre, lo único que queda es decidir si uno se hunde o sale por su propio pie. Lo más difícil fue responder a las preguntas de mi madre. Le conté la verdad, con calma, sin dramatismos. Al principio no lo podía creer, luego quiso interceder. Me pidió que lo pensara, que las familias se rompen muy rápido hoy en día. Le dije que no se trataba de romper o conservar, se trataba de dignidad. Le pedí que no intentara convencerme de volver a lo que ya no era un hogar. Con el tiempo lo entendió. Un día, mientras caminaba por el parque con Martín, me preguntó si estaba feliz. Le respondí que estaba tranquilo. Que eso a veces era más importante que estar feliz. Me miró, pensó unos segundos y me dijo que echaba de menos cuando vivíamos todos juntos, pero que ahora se sentía mejor porque ya no había gritos ni silencios raros en casa. Ese comentario, dicho sin malicia, me confirmó que había hecho lo correcto. Ahora han pasado más de 6 meses. Laura sigue viviendo en el piso donde antes vivíamos juntos. No sé si volvió a hablar con el tipo aquel. No me interesa. Ya no es parte de mi vida, solo es la madre de mi hijo. La historia con ella está cerrada. A veces pienso en todo lo que construimos, en todo lo que parecía sólido y se deshizo en tan poco tiempo. Pero no siento nostalgia. Siento aprendizaje. Siento que no fui el tonto que se tragó la mentira, sino el tipo que supo cuándo salirse antes de destruirse por dentro. Y eso me basta.
Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, le diría que uno no puede controlar lo que el otro elige hacer, pero sí puede decidir qué hacer con lo que le toca vivir. Yo elegí no quedarme. Elegí no perdonar lo imperdonable. Elegí rehacer mi vida sin necesidad de venganza vacía ni dramatismo. Elegí recuperarme, aunque doliera. Y hoy, por fin, puedo decir que no me arrepiento.